Lourdes, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas con claridad? Sí, profesora, se lo escucha bien. Ya, listo. Buenas tardes con todos. Se les va a compartir el link de la asistencia para que ustedes se registren tanto al inicio como al término del taller. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es inteligencia emocional. Les voy a compartir el material y le voy a pedir por favor a Lourdes que me avise si se puede. ¿Tengo acceso ya a poder compartir? Sí, Ah, ya, ok. Gracias. Sí, aquí está. ¿Se ve con claridad la presentación? Lourdes, ¿se puede distinguir con claridad la presentación? profesora. Ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos a dar inicio a nuestro taller titulado Inteligencia Emocional hacia una vida más plena y saludable. Buenas tardes con todos los estudiantes presentes, maestros, algunos padres de familia que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos a este taller que van a salir ustedes realmente con algunas técnicas que les van a ayudar para trabajar lo que hoy es tan importante y que se considera uno de los, si bien es cierto, se habla de la inteligencia, del coeficiente intelectual, que es importante, el conocimiento, ¿no? Es muy importante. Pero hoy en día se han hecho estudios científicos en muchas empresas a nivel mundial como en Estados Unidos, ¿no? En algunos países como Rusia, en donde se han dado testimonio realmente de que las personas que mayor rendimiento generan a una empresa no solo son los que tienen los más altos índices de coeficiente intelectual, sino aquellas personas que tienen los más altos índices, pero en inteligencia emocional. Entonces, es importante ambos, ¿sí? Pero también es importante trabajar nuestra inteligencia emocional para poder gestionar nuestras emociones. Y esto nos va a dar, pues, como dice el taller, una vida más plena y más saludable, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, les voy a mostrar un vídeo que me gustaría que por favor presten atención y luego podemos comentar sobre este. Hola, ¿qué desean? Quisiera una guantortilla de jamón y queso con guampatatas y... Lo siento, ya no servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí, ¿Puedo hablar con él, por favor? claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo. Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Sheila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. Hemos dejado de servir desayunos a las 11:30. Rick, ¿te suena de algo la frase "el cliente siempre tiene razón"? Sí. Bien, pues aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues... Lo siento mucho. ¿Sí? Pues yo también lo siento mucho. Tranquilícense todos, por favor. Ustedes, siéntense. Vamos. Sigan comiendo, por favor. Todos necesitan vitaminas A, B, C. Lo siento, ha sido un accidente. Un accidente. Un accidente. Es el gatillo. Es muy sensible. No pasa nada. Tranquilos. Es que el gatillo es muy sensible. Mi desayuno. Sí, señor. Sheila. Rick, señorita Folsom, Sí, señor. Sí, ¿sabéis una cosa?
Tenéis razón, he cambiado de opinión. Voy a almorzar un poco. Comeré una hamburguesa doble con queso. ¿Entendido? Sí, señor. Y una ración de guampatatas. Y vamos a ver. Y un guambatido de chocolate. Sí, señor. Sheila, sirve el pedido. ¿Quieres servírmelo tú, Rick? Ahora me siento más cómodo llamándote Rick después de lo que hemos pasado juntos. ¿Qué tal? ¿Está buena la comida? ¿Qué me dices, hijo? Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Las personas que están en esta escena tienen inteligencia emocional? ¿Cómo gestionaron sus emociones? A ver, los escucho. ¿Pueden levantar la mano? Y si no, ya yo hago las preguntas de repente. Ángela, te escucho, hija. Has levantado la mano. La persona que sale en el video con un arma reaccionó de una manera violenta ante todos. Así es. ¿Y esta persona tendrá inteligencia emocional? No, No tiene inteligencia emocional. ¿Y qué pasó con las personas que lo estaban atendiendo? ¿Tienen inteligencia emocional? las personas que estaban en la tienda se quedaron sorprendidas. Se quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Cómo creen que debieron actuar las personas? ¿Alguien tiene una idea? Si fuera este caso, ¿cómo sería una persona que utilizaría su inteligencia emocional? Y llamar a la policía. Llamar a la policía. Ah, en el caso de cuando sacó el arma, ¿ya? Sí. Actuar de manera cautelosa y pedir ayuda. Actuar de manera cautelosa y pedir ayuda, ¿ya? ¿Qué emociones se observaron en la escena? De miedo. Miedo. Muy bien. Terror y asombro. Terror. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra emoción se observó? Aparte del Miedo y miedo, angustia. terror, angustia. ¿Ya? Profesora, también se observó el enojo porque el señor se enojó mucho al que no le sirvieron el desayuno. Muy bien. Ira, enojo, ¿no? No hubo el control ahí de la ira, ¿no? No controló la ira, ¿no? Muy bien, entonces se mostró ira, enojo, hubo también angustia, pánico por parte de las personas que estaban ahí en el restaurante, ¿no? Entonces ahí hemos visto que se mostraron diversas emociones en esta escena en donde no se gestionaron las emociones, ¿no? Entonces es por eso que se pierde el control y se desestabiliza la situación, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué sucede? En el caso de un adulto, lo que hemos observado, porque ha sido el caso de un adulto, pero ¿qué pasa con el adolescente? El cerebro del adolescente funciona diferente, ¿sí? En comparación con la de un adulto. Funciona diferente. ¿Y por qué funciona diferente? Porque el cerebro del adolescente está en un proceso evolutivo. ¿Qué sucede? El cerebro tiene tres partes. Algunos le denominan el famoso cerebro triuno, porque se divide en tres partes. Nuestro cerebro neocortés, ¿sí? Que conforma esta corteza prefrontal, nuestro cerebro límbico, que es el cerebro de nuestras emociones, y nuestro cerebro reptiliano. En la corteza prefrontal se toman las decisiones basadas en lo que uno cree que es correcto.
se crea estrategias para lograr objetivos y se debe tener presente las creencias y los valores que se han ido formando dentro de un proceso de desarrollo, porque ustedes saben que el ser humano pasa por un proceso evolutivo. ¿Y por qué es importante conocer esta parte? Es importante porque si nosotros no conocemos cuál es la estructura de nuestro cerebro, cómo se forman las emociones, cómo se establecen en esta parte de la corteza prefrontal, nuestra toma de decisiones, si no conocemos, si no sabemos cómo nos desarrollamos, no podemos hablar de tomar conciencia emocional y posteriormente regular nuestras emociones. Entonces es importante conocer cómo está conformado mi cerebro, mi corteza prefrontal, que es esa parte en donde en la etapa del adolescente termina de desarrollarse aproximadamente a los 25 años y está en un proceso evolutivo. Eso no significa de que el adolescente no conozca lo bueno y lo malo, no, pero sí necesita la orientación de un adulto, la ayuda del adulto, para que lo pueda direccionar, ¿no? Para que pueda direccionar ese comportamiento al que en algún momento este adolescente se siente pues confundido, ¿no? Porque en algunos momentos se siente como que, ¿qué pasa conmigo? Porque está en una etapa de lucha, ¿no? Y esa lucha es justamente por su identidad que está él tomando en ese momento. Porque el adolescente pasa de una etapa de duelo, de dejar la etapa de la niñez para pasar a la etapa de puber y luego a la etapa del adolescente, ¿no? Y definitivamente en esta etapa de desarrollo, ¿no? Que va dejando esa etapa de niñez, entonces es ahí donde hablamos del duelo, ¿no? Porque deja de ver a ese niño, al cuerpo de niño, y pasa pues a observar a un cuerpo totalmente diferente que va creciendo, que se va desarrollando, que va evolucionando, ¿no? Tanto en la mujer como en el varón. Entonces, en esa corteza prefrontal, ¿sí? El adolescente entra a una alerta, conciencia en proceso de reorganización, porque está en esa alerta de tomar conciencia, porque hay un proceso. Cuando hablamos de tomar conciencia, hablamos de la conciencia moral. Y según Colbert, él maneja 5 niveles, que lo vamos a ver posteriormente. Y hablamos entonces del segundo cerebro, que hablábamos del cerebro límbico, que tiene que ver con nuestras emociones. Y obviamente aquí, miren, las emociones del adolescente están en una constante lucha, porque resulta que aparecen las hormonas, como es la testosterona, como es el estrógeno, que comienzan a bombardear a las emociones, y es por eso que encontramos que este adolescente cambia sus estados de ánimos, de ira, a frustración, con tanta rapidez, de miedo o de alegría, tristeza, con tanta rapidez que a veces hasta él mismo no se entiende. Dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Es justamente porque las hormonas de este adolescente están trabajando de tal manera que a veces terminan bombardeando a sus emociones. Y obviamente que este adolescente entra a esta etapa de alerta de su toma de conciencia y definitivamente pues sumar a sus audios, por favor. Lourdes, te voy a pedir, por favor, que vayas observando los audios y los vayas apagando. Muchas gracias, Lourdes. Entonces, esta precaución de la zona de emociones intensas se dan justamente por las hormonas que se van desarrollando en el adolescente, que de cierta forma pues hacen que cambien esos estados de ánimos que con frecuencia, ¿no? Terminan a cambiar de uno a otro, ¿no? Ahora, las emociones, definitivamente las emociones son importantes en cada uno de nosotros porque cada una de ellas cumple una función que luego les voy a ir explicando. Entonces, definitivamente, el por qué un adolescente reta a la autoridad se debe a 2 cosas. Primero, el acelerado desarrollo de su conciencia. Y segundo, a la intensidad con la que se experimenta sus emociones. Definitivamente,
esta constante lucha que se encuentra entre el desarrollo de su conciencia y la experimentación de sus emociones que entran en conflicto. Y es por eso que el adolescente a veces no sabe cómo reaccionar y termina siendo su cerebro reptiliano, que es el tercer cerebro, que es el impulsivo y actúa por impulso. Y ustedes preguntarán, profesora, ¿pero qué pasa con el adulto que también es impulsivo? Sí, pues, el adulto también es impulsivo en algunas circunstancias porque finalmente su cerebro reptiliano es más fuerte que su cerebro neocortés, que su cerebro racional. Es por eso que es más impulsivo. ¿Y por qué? Porque no ha trabajado su inteligencia emocional. El adolescente busca la independencia moral. Quiero hacer las cosas bien y decidir en función de lo que yo creo que es lo correcto. No hay adolescente malo, ¿sí? Y es falso cuando se dice que el adolescente viene de la palabra adolecer y que es una dolencia. No, el adolescente no viene de adolecer. El adolescente viene de un proceso de desarrollo. Entonces, el adolescente, no hay adolescente malo. No es que el adolescente, cuando se llegue a la adolescencia, tiene que dar problemas o dolor de cabeza. Esos son mitos. El adolescente no da dolor de cabeza, el adolescente no genera conflicto, simplemente que está en su búsqueda de su propia identidad. Y para ello es que el adulto tiene que tener conocimiento de cómo es el desarrollo del adolescente. Si el adulto no conoce el desarrollo del adolescente, definitivamente no va a poder entender al adolescente y simplemente lo va a juzgar. Y lo va a juzgar a partir de sus propias creencias. Entonces, para que el adolescente llegue a trabajar su inteligencia emocional, previamente tiene que haber desarrollado su conciencia. Y según Kohlberg, ¿sí?, se habla de los niveles de conciencia y tenemos 5 niveles de conciencia, según Kohlberg. Se han hecho estudios y según el primer nivel, a ver, denme un minuto que está aquí, esta barra que no me deja. Lourdes, una consulta. ¿Se puede ver con claridad toda la presentación? Se ve, profesora. Más o menos. Se ve. Ya, listo. Entonces, en el nivel 1 está el evitar el castigo. ¿Qué sucede? Cuando han sido ustedes niños, ¿qué se les ha dicho, no? ¿Te portas mal? Te pego. De repente, en algunos casos, no todos los papás han actuado de esa manera, pero en algunos casos, se les dice a los hijos, te castigo. Entonces el hijo actúa por evitar el castigo, no lo hace, pero no porque esté tomando realmente conciencia, esté experimentando o esté razonando en cuanto a lo que debe y no debe hacer. Simplemente lo hace por evitar el castigo, porque no quiere ser castigado, porque el papá sabe que le va a pegar y que si se porta mal, el papá lo va a castigar. Entonces, como no quiere ser castigado, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes aquí en la sala todavía hace las cosas por evitar el castigo, entonces se encuentran en el nivel 1 de conciencia. Si ustedes hacen las cosas cuando sus papás les dicen, no hagas tal cosa, y ustedes hacen porque dicen, no, mi papá me va a pegar, o mi mamá me va a pegar, entonces están en el nivel 1 de conciencia. ¿Correcto? Algunos casos se ha dado que se les dice a los hijos, si te portas bien, o si haces tal cosa, o si sacas buenas notas, te voy a dar un premio. Entonces, lo que hace el hijo es evitar hacer algo, o hacer algo, como sacar una buena calificación, por obtener un premio. Si ustedes están en este nivel, que es el nivel 2, que es no hacen las cosas o hacen las cosas porque quieren obtener un premio, sacan una buena nota por obtener un premio, entonces se encuentran en el nivel 2 de toma de conciencia. ¿Correcto? ¿Qué pasa si llegamos al nivel 3? Que es en la etapa en la que se debe encontrar el adolescente. El adolescente se debe encontrar en este nivel 3 de toma de conciencia. Porque el adolescente busca ser aceptado, ser considerado bueno. Y es por eso que a veces hace cosas dentro de un grupo porque quiere ser aceptado dentro del grupo. Porque no quiere que sus compañeros lo rechacen. Porque quiere ser parte de. Entonces es por eso que actúa basado no en su propio juicio, sino basado en que el grupo lo acepte, en que los amigos lo acepten, en que
el grupo de amigos no lo excluya, lo incluya. Y como me quiero sentir parte de este grupo, entonces hago las cosas porque quiero ser parte de, porque quiero ser aceptado. Pero finalmente no estoy utilizando la razón. Entonces me encuentro en el nivel 3 de conciencia. ¿Qué pasa si llego a acuerdo en normas y reglas? Entonces llego y digo, bueno, estas son las normas, estas son las reglas, cumplo con las normas de la escuela, cumplo con las normas de mi casa, con las reglas de mi casa, de la escuela, del lugar donde yo me encuentro. Entonces, ya estoy aceptando de que existen normas y reglas que yo debo acatar. Ya no es solamente mi pensamiento, ya no es solamente ser aceptado en un grupo, ya no es porque quiero obtener un premio, ya no es porque me van a pegar, sino que yo debo tener en cuenta de que llegar a un acuerdo en normas y reglas y yo acatarlas, entonces me encuentro en el nivel 4 de conciencia. Ustedes tendrían que hacerse la evaluación y decir en qué nivel de conciencia me encuentro. Si actúo por evitar el castigo, me encuentro en el nivel 1. Si hago las cosas porque me van a premiar, estoy en el nivel 2. Si hago las cosas por ser aceptado en mi grupo o porque mi familia me acepte, estoy en el nivel 3. Si cumplo las normas, cumplo las reglas, estoy en el nivel 4. Pero en el nivel 5, creo en mis valores. Los he interiorizado, he trabajado en ellos. Y obviamente nadie podrá cambiar mis pensamientos porque yo creo y tengo la convicción de que esto es bueno y que esto es malo. Y entonces tomo decisiones. Y esta es la idea, que ustedes aprendan a tomar decisiones, que trabajen su inteligencia emocional, que ustedes se encuentren en el nivel de conciencia 5. Entonces, a partir de la explicación, ustedes evalúen. Yo no lo voy a hacer. Ustedes lo pueden hacer. ¿En qué nivel me encuentro? ¿Y hacia dónde deben trabajar? Hacia el nivel 5. Creo en mis valores. Y por lo tanto, vivo con los valores que tengo. Porque finalmente recuerden que la imagen no está en nosotros. La imagen está en lo que los demás observan de nosotros. Es por eso que nuestras palabras tienen que tener coherencia con nuestras acciones. Lo que yo digo, entonces es lo que hago. Mi comportamiento es lo que va a demostrar quién soy yo. Si hablamos de una persona que no tiene inteligencia emocional, definitivamente vamos a encontrar lo que se ha visto en el vídeo, ¿no? Una persona agresiva, una persona violenta, y las personas somos tan gestuales que no podemos esconder nuestros gestos. Y las personas concluyen diciendo, esta persona es así o asá por sus gestos, sus acciones, sus actitudes. Se necesitan 2 herramientas básicas para desarrollar la conciencia. La experiencia, porque no hay experiencias malas, las experiencias solo son experiencias, ¿sí? Y el proceso de reflexión. Entonces, las experiencias solo son experiencias. No hay experiencia ni mala ni buena. Simplemente es una experiencia. Que a partir de esa experiencia tú tengas un aprendizaje es diferente, pero las experiencias no son ni malas ni buenas. Solo son experiencias. Y cuando algunas personas dicen, pero yo no hago las cosas porque tengo miedo de equivocarme. Entonces yo te digo que cuando uno hace las cosas y arriesga algo, solamente es por 2 razones. O ganas o aprendes, pero jamás pierdes. Nunca se pierde. O ganas o aprendes. Que viene a ser siempre. Y el proceso de reflexión es reflexionar ante la situación, ante el contexto. Y entonces decimos, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo se define la inteligencia emocional? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de lo que es la inteligencia emocional? Inclusive a partir del vídeo pueden definir algunos de ustedes con sus propias palabras lo que es inteligencia emocional. Es ser conscientes y pensar
de lo que estamos haciendo. Muy bien, Yasmín, el ser conscientes y pensar en lo que estamos haciendo, o sea, cómo actuamos, ¿no? Muy bien, Yasmín. ¿Alguien más te gustaría opinar? Saber usar las emociones de manera adecuada. Saber usar las emociones de manera adecuada. Muy bien, excelente. Alexander, me parece que has levantado la mano, Alexander Javier. Sí, profe, sí, Miss. Ya, Yo te pienso escucho. que la inteligencia emocional es a nosotros lo que nos referimos y lo que debemos de pensar antes de actuar con nuestras emociones. Debemos pensar antes de actuar, ¿no? Con nuestras emociones. Y seguro cuántas veces nos ha pasado, ¿no? ¿Y por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné así? No debí reaccionar de esa manera. Yo no quería ser violento. Yo no quería tener miedo en ese momento, pero no sé qué me pasó, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta o hemos comentado de esa manera? Muy bien, Dairon, te escucho. Profesor, para mí la inteligencia emocional es cuando nosotros tenemos conciencia sobre lo que hacemos y pensamos, sobre nuestras emociones y nuestras acciones, para no afectar a los demás y que se puede controlar nuestros sentimientos. Muy bien, lo que acaba de decir Dairon me trae a la mente algo que es entre el hacer y el ser. Lo que acaba de mencionar Dairo. Cuando hablamos de cociente intelectual, de inteligencia, en cuanto a lo racional, hablamos del hacer. El conocimiento nos trae el hacer, pero la inteligencia emocional nos define el ser. ¿Sí? Gracias, Dairon. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano, me parece? ¿Alguien más había levantado la mano? No recuerdo ahorita el nombre, pero vi una manito levantada. Ya, listo. Bueno, muchas gracias por participar. Realmente lo que han dicho, todas las opiniones son válidas. Recuerden eso siempre, no hay opiniones malas, todas las opiniones son válidas porque son sus opiniones, por lo tanto tienen validez, ¿correcto? Se define la inteligencia emocional como la capacidad que tenemos de reconocer nuestros propios sentimientos. Pero el hecho es, y lo bonito es, que trabajar la inteligencia emocional en mí me permite, primero, reconocerme yo, y segundo, poder reconocer las emociones de los demás. Yo no puedo ser empático si definitivamente no me conozco yo cuáles son mis emociones. Entonces, no puedo ser empático, no puedo trabajar mis habilidades blandas con los demás, porque existen dos tipos de inteligencia emocional, la interpersonal y la intrapersonal. La intra que tiene que ver conmigo y la inter que tiene que ver con los demás. Entonces, por lo tanto, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones con los demás, ¿sí? Y recuerden, sentimiento y emoción no es lo mismo, ¿ya? La emoción es instantánea, el sentimiento es lo que queda. La emoción es mi ira, el sentimiento es la rabia que siento en estos momentos, la frustración que tengo, la cólera que tengo, el que me quiero desquitar con todo, lo que pase a mi paso. Ese es el sentimiento, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Cómo funciona la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, las emociones son muy importantes para mantener una comunicación con nuestro cuerpo. Por eso es importante escuchar lo que estoy sintiendo, darme un tiempo para poder decir qué me está pasando, cómo me encuentro en estos momentos, por qué estoy sintiendo esto, qué es lo que estoy sintiendo, en qué momento lo estoy sintiendo, qué ha ocasionado que yo sienta esto. Las emociones, si bien es cierto, son importantes para mantener una comunicación con nuestro cuerpo porque son capaces de mostrar el cómo te percibes en cada momento. Aunque las emociones impactan los pensamientos, por eso es importante trabajar los pensamientos positivos, ¿sí? Recargarte de pensamientos positivos y nuestro cerebro lee los pensamientos positivos, pero también lee los pensamientos negativos. Y cuando tú te levantas y automáticamente te autogestionas que todo te va a ir mal, definitivamente te va a ir mal. Entonces, siempre es posible cuestionar las creencias que se han instaurado y mejorar en todos los aspectos de la vida. Hay creencias que nos limitan, por eso se denominan creencias limitantes. Por lo tanto, esas creencias que son limitantes,
nos obstruye el gestionar nuestras emociones. Porque para que yo pueda desarrollar mi inteligencia emocional, tengo que tener el control de mis emociones. Tengo que dirigir los pensamientos hacia mis metas. Tengo que entender lo que siento y por qué lo siento. ¿Sí? Pero también tengo que preocuparme por los demás. No existen emociones malas. Yo diría que todas las emociones son necesarias para nosotros. No existen emociones positivas ni negativas. Lo que sí existe es que estas emociones tienen una reacción positiva y estas emociones tienen una reacción negativa. Pero no existen emociones positivas y negativas. Y no existen emociones buenas y malas. Todas las emociones son necesarias. El miedo que nos genera desconfianza. ¿Por qué las personas son desconfiadas? Porque sienten miedo a que les fallen, sienten miedo a que las cosas no salgan como las personas esperan. ¿Por qué sienten miedo? Porque el miedo es importante, pero el detalle es cuando no gestiono mi miedo, cuando no controlo mi miedo. Entonces aparece la desconfianza, aparece la preocupación, aparece la ansiedad, aparece el nerviosismo, producto de ese miedo. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando sentimos miedo? Nos paralizamos o empezamos la huida, ¿no? Entonces, el miedo tiene una función en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función? La función de protegernos. Porque si no tuviéramos miedo, nos aventamos del 5º piso, nos tiramos del 5º piso, nos vamos por zonas peligrosas. Pero el miedo nos protege, nos dice, alto, detente, no te vayas por ahí. Alto, detente, no te tires del 6º piso. Entonces, ¿es importante o no? Sí, es importante el miedo, porque tiene una función, la función de protección. La alegría nos genera felicidad, orgullo, satisfacción, placer. La alegría tiene la función de la afiliación, porque nos permite mantenernos en armonía con las personas que integran nuestra familia, nuestra escuela, nuestros compañeros, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿sí? Es por eso que las personas que son alegres tienen mejores relaciones y también viven mejor. La sorpresa, el asombro, la estupefacción, el desconcierto, la conmoción. Y la sorpresa también tiene una función, la de prepararnos. Cuando viene alguien y nos da una noticia desagradable o agradable, la sorpresa, ¿cómo actúa? Automáticamente busca en nuestro cerebro límbico para que se manifieste o bien la alegría, o bien el miedo, o bien la tristeza, o bien el asco, o bien la ira. La tristeza, la desesperanza, la melancolía, la aflicción, la nostalgia. Y ustedes me dirán, ¿cómo vamos a querer tener tristeza o sentir tristeza? Y yo les digo, la tristeza tiene una función. ¿Y cuál es la función de la tristeza? La función de la tristeza es reincorporarnos, es pasar esa etapa de duelo. Y ojo, que el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido. El duelo es la pérdida de algo que tú querías mucho, una mascota, un objeto que te regalaron, el terminar una relación. Son etapas de duelo. El divorcio, la separación, son etapas de duelo. Y te genera tristeza por una u otra razón. Pero esta emoción tiene la función de reincorporarnos. O sea, el hecho de estar tristes está bien, porque luego nos va a permitir reincorporarnos a nuestra vida cotidiana, a lo que tenemos que hacer. La ira, el resentimiento, la indignación. Y ustedes dirán, ¿y la ira tiene alguna función? Claro, la de defendernos. Porque si no existiera la ira, todo el mundo podría hacer con nosotros lo que quiere y tratarnos como se les dé la gana. Entonces, dentro de lo que es la ira, sí cumple una función, la función de defendernos.
El asco, la repulsión, el desprecio, la aberración, también tiene una función, la función del rechazo. Porque si no tuviéramos esta emoción, caminaríamos de repente por lugares donde hay olores terribles, putrefactantes, ¿no? Pero el asco nos da tiene la función de poder rechazar ante aquellas cosas que de repente no queremos ver o no queremos oler. Entonces, cada una de las funciones tiene una función. Por lo tanto, todas las funciones son válidas, son importantes, son necesarias. No es que yo cuando trabajo mi inteligencia emocional y cuando controlo mi inteligencia emocional dejo de sentir miedo, dejo de sentir tristeza, dejo de sentir ira. Eso es falso. Solo que gestionas tus emociones porque ahora te das cuenta de cómo lo estás sintiendo. Momentos básicos presentes en el proceso emocional. Miren, esto es importante. Dentro de los momentos básicos que están presentes en el proceso emocional, el primer momento es el estímulo o evento. Se da cuenta cuando hay un acontecimiento que detona una emoción. La situación puede surgir en cualquier momento del lugar. Pongo un ejemplo. Aquí en la imagen observan a un varón y a una mujer. La chica la observan con el celular. Vamos a suponer que este personaje se llame Mario y que su amiga se llame Jimena. Mario llega a la escuela y busca a Jimena porque quiere contarle algo que le ha sucedido. Y Jimena saca el celular y se pone a ver el celular y no presta atención a Mario. ¿Qué emoción creen ustedes que detone en Mario? A ver, los escucho. ¿Qué emoción? ¿Qué sentirá Mario al ver que Jimena está con el celular y no le está prestando atención? Profesora, podría sentir el enojo ya que no le- Tristeza. Tristeza, ¿ya? Muy bien. Enojo. Él puede sentir rechazo. Tristeza Rechazo. porque él está hablando y no le escucha. Enojo. También enojo. Profe, Enojo. frustración, Dime. frustración, Sorpresa. frustración, Ya, porque muy bien. no lo hacen Frustración. caso. No le hacen caso. Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Siente enojo, siente frustración, siente rabia, siente esa tristeza porque no le están prestando atención. El segundo momento, surge una emoción básica. Es así como a raíz del estímulo o evento surge una emoción de manera natural y rápida. Puede ser ira, sorpresa o cualquier otra. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Mario aquí tiene una emoción, que es la ira. Vamos a suponer que es la ira. Y eso hace que comiencen a aparecer pensamientos en él, ¿no? ¿Qué cosa se habrá creído Jimena? Es una falta de respeto porque ella no me está prestando atención. Yo estoy aquí que quiero hablar con ella, le estoy hablando y ella no me escucha, le da más importancia a su celular y comienza Mario a desatar una serie de pensamientos producto de su emoción que es la ira. Y en el tercer momento, que se involucran esos pensamientos y que comienza a aparecer de cierta forma esa lógica y el raciocinio, entre comillas, que ayudan a generar sus conclusiones, porque finalmente esas conclusiones no son ciertas, solo que para él sí son válidas, porque él las cree. Y se las cree de tal manera porque todos sus pensamientos que él ha tenido, que ha involucrado ese pensamiento, y que no le interesa a Jimena lo que le va a contar, que no tiene educación Jimena porque no le presta atención. Entonces, todos esos pensamientos hacen que Mario finalmente termine convirtiéndose en alguien que está con ira y que puede explotar si no sabe controlar su emoción. El cuarto momento, se toman acciones. Las emociones provocan que se tome acción y movimiento. En realidad el cerebro es capaz de modelar las emociones, pero si tu forma de pensar te conduce al enojo, ¿cómo crees que terminarás? ¿No? Porque si él se deja llevar por su ira, puede terminar insultando a Jimena, puede terminar votando a Jimena, diciendo, vete, ¿no? Lárgate, no me escuchas, no tomas importancia a lo que yo te estoy diciendo.
Entonces, su ira, sumado a sus pensamientos, hacen que él tome acciones. Y estas acciones, si es que él se deja guiar o se conduce por su enojo, su ira, definitivamente va a tomar reacciones negativas. Pero si él piensa en positivo y se enfoca en la solución, que esa es la idea, de que en este momento 4 se tomen acciones, pero no de manera negativa, sino de manera positiva. Cuando tú trabajas tu inteligencia emocional y estás en el momento 4, tomas acciones, pero de manera positiva. Entonces, ¿cuál sería la acción que debería tomar Mario? Aquí es conversar con Jimena, manifestarle su malestar, su incomodidad, ¿no? Y el momento 5, se cosechan resultados, las emociones, la regulación que se haya tenido de las emociones, la actividad mental y las correspondientes acciones propician ciertas situaciones cuyas posibilidades son infinitas. Pero todo esto depende de la capacidad que tenga el individuo de poder gestionar sus emociones. Entonces, si Mario le dice a Jimena lo que él está sintiendo ante lo que ella está haciendo, la acción de Jimena, ¿cuál sería? Sería: Mario, discúlpame, no me di cuenta de que te incomodaba que yo estuviera con el celular, ¿no? No volverá a pasar. Pero si Mario hubiera reaccionado de manera violenta, Jimena tal vez le hubiera respondido de manera violenta y la relación hubiera terminado de repente en que ya no somos amigos y tal vez no se hubieran vuelto a hablar por mucho tiempo. Sin embargo, estamos yéndonos al caso de que si gestionamos nuestras emociones, en el momento 4, Mario actúe de una manera adecuada, utilizando una comunicación asertiva con Jimena y finalmente llegando a un acuerdo. Se cosechan resultados. Y en el último momento se construyen creencias. A partir de cómo manejas tus emociones en cada situación, se instauran tus creencias. Estas pueden ser negativas o positivas. Si Mario se hubiera quedado con el pensamiento negativo que Jimena era una persona que no le estaba prestando atención, ¿con qué creencia se hubiera quedado? Se hubiera quedado con las creencias de que las personas no son respetuosas, de que Jimena es una persona que no presta atención, que de repente ella, que no lo estima, ¿no? Como amigo, como él espera o como tal vez él lo estima. Entonces, esas creencias que quedan instauradas es a partir de lo que yo he actuado. Entonces, ¿quién es el responsable de las creencias? ¿Quién es el responsable de decir, a partir de mi experiencia, yo creo en esto? Obviamente cada uno. Pero el detalle es, me quedo con esa creencia que finalmente termina lastimándome, dañándome, destruyéndome. Me quedo con esa creencia que me está limitando a que yo pueda realmente ser una persona diferente, o hago que mis creencias se construyan en base a cómo yo gestiono mis emociones. Y en base a lo que yo gestiono mis emociones, definitivamente pues voy a tener otras formas de pensar y otra forma de actuar. Dentro de los principales elementos que conforman la inteligencia emocional, les dije que la inteligencia emocional la vamos a dividir en dos partes: la inteligencia personal o intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intra o personal tiene que ver conmigo. Y para ello yo tengo que hablar de que el primer elemento es la autoconciencia, autoconocimiento. Si yo no conozco cuáles son mis emociones, qué es lo que siento, cuáles son mis fortalezas, cómo es mi forma de comportarme ante una circunstancia, si no trabajo mi autoconocimiento, definitivamente voy a ser como un barco a la deriva. Y voy a ser como no solamente un barco a la deriva, porque finalmente el tomar conciencia, el trabajar mi autoconocimiento me va a ayudar a trabajar y a definir quién soy. Porque el autoconocimiento parte de la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades?
Y si yo sé que mi debilidad es la ira y que me frustro rápido, me molesto rápido, me enojo rápido, entonces, ¿por qué no trabajo mi ira? ¿Por qué no gestiono mi emoción? Pero si yo no sé cómo me comporto cuando tengo ira, porque nunca le he hecho caso a lo que estoy sintiendo y simplemente me dejo llevar por la emoción, entonces finalmente voy a seguir teniendo el mismo resultado y voy a seguir obteniendo la misma frustración. ¿Por qué? Si yo tomo conciencia y trabajo mi autoconocimiento, yo puedo autorregularme. Porque yo digo, esto me pasa cuando siento ira, esto me pasa cuando siento miedo, y entonces puedo autorregularme y puedo ir disminuyendo los niveles. Es importante que yo diga, del 1 al 10, ¿cuál es la intensidad de mi ira en estas circunstancias, en esta situación? Del 1 al 10, la intensidad de mi ira es 10. Entonces significa que voy a ser sumamente violento. Entonces necesito ayuda. Porque si yo solo no me puedo autorregular, entonces necesito ayuda profesional. Y lo otro es la automotivación. Y la automotivación parte de varios principios. Si bien es cierto, existe una motivación intrínseca y existe una motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver conmigo, con creencias, con mi forma de pensar, con mi contexto, con mi familia. Tiene que ver conmigo, ¿sí? La motivación intrínseca, pero la extrínseca tiene que ver con lo externo. Entonces, dentro de lo que es ese tipo de motivación, se habla de que la motivación nos mueve a la acción. Toda motivación mueve a la acción. Una persona motivada, ¿sí?, direcciona sus pasos hacia lograr el objetivo deseado, porque se encuentra motivada, porque tiene una meta hacia dónde quiere llegar. Y esas metas no necesariamente tienen que ser profesionales, pueden ser metas personales. Y dentro de lo que es la motivación, se habla de 6 pasos. Estar en entornos seguros nos genera motivación. El sentirnos reconocidos nos genera motivación. El de pertenencia al grupo nos genera motivación. Quien no se siente bien estando dentro de un grupo que es aceptado. Y no porque tenga que aparentar ser quien no es, sino porque realmente es aceptado por su manera de ser o porque definitivamente están de acuerdo con su... es aceptado tal y cual es. Al desafío, al reto. El de crecer, mejorar y el de contribuir al bienestar de otra persona. Y dentro de lo que es la inteligencia interpersonal que tiene que ver de mí hacia los demás, hablamos de la empatía. Yo no puedo ser empática con nadie si primero no soy empática conmigo. Si primero no he reconocido mis emociones y ni siquiera sé cómo voy a actuar cuando siento ira o cuando tengo rabia o cuando siento miedo o cuando estoy triste. Yo no puedo decirle a la persona, yo me pongo en el lugar tuyo, porque eso es falso, nadie se pone en el lugar de la otra persona. Yo no me pongo en los zapatos de la otra persona. Yo no le puedo decir, yo te acompaño en tu dolor. Entiendo cómo te sientes. Solo le puedo decir, entiendo cómo te sientes y a mí me ha pasado algo similar. Y ustedes saben que las experiencias son personales. Y las experiencias, así sea el mismo, de repente si hablamos de una experiencia de duelo, pero ténganlo por seguro que son distintas, porque cada persona tiene su propia manera de enfrentar ese duelo. Entonces, la empatía es, primero, reconocer cómo estoy yo para poder entender cómo es que la persona se siente cuando tiene ira o cuando siente ira o cuando siente miedo. Entonces, desde ahí se parte. Y lo otro es las habilidades sociales, la escucha activa.
Y hablar de la escucha activa, sus audios, por favor. Y hablar de la escucha activa realmente es escuchar con todos mis sentidos. Prestar atención. Y es una atención plena en lo que la persona me está diciendo, o en la que la persona está expresando, o en lo que la persona está sintiendo. Y otra de las habilidades que debemos poner en práctica es la comunicación asertiva. Definitivamente, yo tengo que saber cómo comunicar. Es que yo soy sincera, es que yo te digo lo que pienso, yo te digo lo que siento. Sinceridad sin empatía no es sinceridad. Sinceridad sin empatía, sin asertividad, no es sinceridad. Es brutalidad, no sinceridad. No existe el que yo te digo lo que pienso, lo que siento, sin importarte cómo se siente la otra persona, cómo se encuentra la otra persona, cómo está la otra persona. Para ello, debo trabajar mi comunicación asertiva, utilizar la manera correcta, la forma, las palabras, para no herir a la otra persona, pero comunicarle. Porque no es que yo me quedo callada ante lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando, porque eso tampoco significaría comunicación asertiva. Significaría comunicación pasiva, en donde simplemente escuchas, callas, aguantas y no expresas lo que tú estás sintiendo. Y de eso no se trata la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es que tú digas lo que piensas y lo que sientes, pero de una manera adecuada, utilizando las palabras adecuadas, para que la otra persona no se sienta mal o no hiera susceptibilidades. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajar en equipo, el saber trabajar en equipo, el saber integrar un equipo. ¿Quiénes creemos que somos? Pensamos, sentimos y actuamos de acuerdo a quienes creemos que somos. Obtenemos los resultados correspondientes a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. ¿De acuerdo? De la calidad de tus pensamientos depende, o de la calidad de tu lenguaje y de tus pensamientos depende la calidad de tu vida. Y aquí observamos en la imagen a un elefante y a un león. Si ustedes ven el tamaño del león y ven el tamaño del elefante, obviamente el elefante es 6 veces más que el león. ¿Pero qué creen que piensa el elefante cuando ve al león? Ahí viene el depredador. Me va a comer. ¿Y qué creen que piensa el león cuando ve al elefante? ¡Qué rica presa! Hoy voy a tener un gran banquete. ¿En dónde estará la diferencia? Porque la diferencia en tamaño es notoria. ¿Pero cuál es la diferencia? Sus pensamientos. Los pensamientos del elefante son pensamientos destructivos, son pensamientos derrotistas. El pensamiento del león es un pensamiento ganador, es un pensamiento que tiene el control. La diferencia entre el elefante y el león son las actitudes y sus pensamientos. Repito, de la calidad de tus pensamientos, de la forma en cómo tú piensas, depende la calidad de tu vida. De la forma en cómo tú sientes, de la forma en cómo tú actúas, dice quién eres. Pero sobre todo, quién crees que tú eres. Y esto me hace recordar a aquella historia del águila, ¿no? ¿Cuántos somos águilas? Pero ¿cuántos somos gallinas? Y el águila es majestuoso, es una ave majestuosa. Y el águila, cuando llega a los 30, 35 años de vida, se va a la montaña más alta, porque a los 30, 35 años de vida el águila ya está viejo. Y el águila tiene 2 opciones, o morir o renovarse.
Y el águila se va a la montaña más alta cuando quiere renovarse. Y comienza a dar de picotazos en la roca hasta que el pico se le caiga. Y espera que le salga otro pico, un pico erguido. Y cuando le salió el pico erguido, comienza a arrancarse las garras que también están encorvadas y que no pueden agarrar una presa. Una por una, hasta que luego espera que nuevamente le crezcan esas garras con fuerza para poder volver a agarrar a sus presas. Y cuando le han crecido las garras, comienza a desgarrarse todo el plumaje y espera hasta que le crezca plumaje nuevo. Eso es la renovación del águila. Y sale nuevamente, majestuoso, volando por las alturas. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser águilas? Queremos quedarnos en nuestra zona de confort, no avanzar a nuestra zona de aprendizaje, porque tenemos miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a fallar, miedo a que nos vaya mal y nos quedamos en el intento. Pero conviértanse en águilas. Y si se tienen que quitar ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, trabajen en ellos. Para que salgan de esa zona de confort y avancen a su zona de aprendizaje. Y finalmente su zona de confort termine creciendo, ¿no? Porque no es que salgo de mi zona de confort y pierdo mi zona de confort, no. Yo avanzo a mi zona de aprendizaje para que mi zona de confort sea más grande. Y luego avanzo a otra zona de aprendizaje y esa zona de confort se hará más grande. Y finalmente me dará felicidad. Y la felicidad no es un estado de ánimo, es una decisión. ¿Cómo vamos a desarrollar la inteligencia emocional? Ahora sí, las pautas. Crea una mentalidad de autoconciencia. Un componente clave para desarrollar más tu inteligencia emocional es desarrollar tu capacidad de reconocer y comprender tu propio carácter, tu estado de ánimo y tus emociones. ¿Qué necesitas? Aprender a mirarte a ti mismo objetivamente y reconocer tus fortalezas y debilidades. Haz una lista de tus fortalezas, haz una lista de tus debilidades y determina de tus fortalezas para que las reconozcas y de tus debilidades para que las trabajes. Llevar un diario para saber de forma precisa cómo te has sentido, cómo te sientes. Lleva un diario, este diario se llama el diario emocional. Lleva un diario, trabaja tu diario todos los días, escribe cómo te has sentido, qué emociones has sentido durante el día, cómo se han manifestado esas emociones. Comprender lo que te gusta y motivarte a desarrollar tus proyectos. Tomarlo con calma. Regálate descansos y espacios que te permitan bajar la velocidad de tus emociones y pensamientos. ¿Sí? Luego tenemos desarrolla la inteligencia emocional a través de la motivación. El impulso que tienes para mejorar y alcanzar tus metas es un factor importante. Los logros se festejan. Si tú antes no tomabas un vaso con agua y ahora tomas uno, festéjalo, porque ya es un logro. Antes no tomabas ninguno. Si antes no corrías y hoy corres una vuelta, festéjalo, porque ya es un logro. Porque cada vez que tú festejes un logro, tu cerebro se activa y generas energía, generas dopamina. Crea tus metas. Primero determina dónde te visualizas en algunos años. Es que todavía estoy en primer año. Me falta mucho para terminar el colegio. Falso. Visualízate. ¿Dónde puedes verte tú de aquí a algunos años? Define lo que te gusta y la mejor forma de llegar a ello. Eso te va a ayudar a tener una actitud enérgica y positiva. Si quieres estudiar medicina y desde hoy, y dices, pero de repente cambio de idea. Sí, pues, pero prepárate para estudiar medicina. Y si en algún momento cambias de idea, pero ya tienes algo, tienes base, ¿no? Apóyate en tus objetivos, comprende cómo llegarás a ellos paso a paso. Cuando alcances tus primeras metas tendrás confianza en ti mismo para llegar y seguir avanzando. Cuando logres el primer objetivo dirás, lo logré, y eso te va a dar alegría. Y tú vas a sentirte entusiasmado porque vas a decir, lo logré. Entonces significa que si me propongo otro objetivo también lo logro. Y si lo logro, entonces puedo ponerme el tercer objetivo. Y si lo logro, entonces llego a mi meta. Confiado.
porque sé que soy capaz, porque cada logro que tú vayas alcanzando te da seguridad, y al darte seguridad te da confianza, y al darte confianza te sientes listo, porque sí lo puedes hacer. Piensa positivo y mantente motivado ante cualquier situación. Considera que los problemas y contratiempos son oportunidades para tu aprendizaje. Sé una persona más empática. La empatía es una capacidad que te permite comprender las emociones de las otras personas, pues todos tienen sentimientos, miedos, deseos, metas y problemas. Para ser empático, debes permitir que su experiencia se mezcle con la tuya. De esta forma podrás responder de una manera emocionalmente apropiada. ¿Y cómo trabajamos la empatía? Para trabajar la empatía, escucha activa, escucha a la otra persona. La otra persona, cuando te habla, debe ser lo más importante. Al igual que un saludo, ¿no? El saludo para algunos es lo más importante. Los japoneses tienen una forma de saludar muy peculiar, porque ellos consideran que ese saludo le están diciendo a la otra persona cuando lo miran y le hacen la venia, ¿qué le están diciendo? Tú eres lo más importante en este momento para mí. Pero a veces ni siquiera entre nuestras propias familias nos saludamos, ni cuando nos levantamos. Ni siquiera estamos acostumbrados a decirnos buenos días. Desde ahí debe partir. Escucha y comprende lo que te están diciendo. Mientras te hablan, deja a un lado tus prejuicios. No escuches a partir de tus prejuicios, no prejuzgues. No te adelantes, no digas, uy, seguro que va a venir a contarme algo que... No prejuzgues, escucha. Fomenta una actitud abierta y accesible para inspirar confianza a los demás. Ponte en los zapatos de la otra persona. ¿Para qué? Para que puedas obtener un poco de perspectiva de lo que los demás pueden sentir y pensar desde su experiencia, porque definitivamente cada experiencia es única. Ábrete a otras personas, escucha y conecta con la gente que tienes a tu alrededor. Hay gente que es muy cerrada, no permite esa apertura, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso. Otra de las maneras es desarrollando las habilidades sociales. Hay que observar a las personas que tienen habilidades sociales, definir lo que te gustaría mejorar particularmente en ti y aprender de aquello. Practica, relaciónate y mejora los aspectos que te gustaría cambiar en ti. Trabaja tu comunicación asertiva, trabaja tu escucha activa, trabaja el saber trabajar en equipo. Aprende a autogestionarte, porque si eres consciente de ti mismo, podrás tomar responsabilidad y asumir tu propio comportamiento y bienestar. Y dejar de actuar como víctima, porque toda la culpa es afuera. Cuando toda la culpa es afuera, entonces tú eres víctima. Y tú tienes que aprender a ser responsable. Y cuando eres responsable, trabajas los errores de una perspectiva diferente. Soy responsable. ¿En qué soy responsable? En esto que me está pasando. 1. 2. Me reconcilio conmigo mismo ante este error que he pasado o me ha pasado, ¿no? o lo he hecho. Y tercero, resuelvo. Cambia tu rutina. Es momento de decir alto. ¿Qué estoy haciendo? Para regular mis emociones, tengo que cambiar mi rutina. Entonces voy a de repente a dedicarme a algunas actividades que antes no hacía, ¿no? Deporte, o de repente, en el caso de ustedes, los adolescentes que les encanta el fútbol, o las chicas el vóley, o de repente el básquet, o de repente cualquier deporte. Trabaja tu horario. Es importante trabajar horarios. Y obviamente cumple el horario que te programes, porque así podrás impulsarte a alcanzar tus objetivos y metas. No es que lo hago más tarde, no es que lo hago mañana. El procrastinar no es bueno. Es importante que se creen un horario y que lo cumplan, y que cumplan las actividades que están programadas dentro del horario. Aliméntate bien. Esto mejora tu estado emocional a través de una buena nutrición y logra una buena calidad de vida. Descansa bien. No es que yo duermo 8 horas, pero me acuesto a las 3 de la mañana y como sé que debo dormir 8 horas, me levanto a las 11 de la mañana. No. La melatonina, que es la hormona del sueño, se produce durante la noche, de 10 de la noche hasta las
3 de la mañana se produce la melatonina, que es la hormona que nosotros generamos en el sueño o durante el sueño. Y esa hormona nos genera energía, vitalidad. Entonces, cuando yo no duermo mis 8 horas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, así duerma en otro horario y diga que voy a dormir 8 horas, no es lo mismo. Y la melatonina, ¿cómo se genera? Cuando tienes todo apagado, ni siquiera los celulares cerca. Entonces, es importante que tú conozcas cómo puedes trabajar en el caso, por ejemplo, de no solamente de tus ejercicios, no solamente de alimentarte bien, sino hasta del descanso. Canaliza tu energía negativa en actividades que liberen tu emoción en forma saludable. Por ejemplo, si eres una persona que sientes ira con facilidad, te frustras muy rápido, ¿cómo canalizas esa emoción? De repente haciendo ejercicios, o podría ser trabajando técnicas de meditación, de relajación consciente, ¿no? Mindfulness, por ejemplo, se puede trabajar para canalizar la energía negativa. Y de esa forma tú vas a ir gestionando tus emociones. Recuerda que debes primero reconocer tu emoción, tomar conciencia emocional y finalmente gestionar tus emociones. Y para gestionar son las pautas que te he dado aquí, ¿no? Entre lo que es el desarrollar la inteligencia emocional a través de la motivación, en el crear una mentalidad de autoconciencia, en lo que respecta a ser una persona más empática, en lo que es desarrollas habilidades sociales y aprende a autogestionarte. Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? No, Miss, todo claro. Ok. ¿De repente alguna duda, algo que quieran que les aclare? Todo Bueno, creo que me dijiste todo claro. Muy bien. Muy bien, chicos. Lourdes, ¿les puedes volver a pasar la asistencia, por favor? Para que otra vez registren su... Ya, voy a publicarlo en el chat del Zoom. Sí, por favor. Aunque siguen los mismos, creo, porque no he visto que haya bajado la cantidad de estudiantes. Bien, chicos, realmente ha sido un gusto poder trabajar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, que tengan una hermosa velada y se van registrando y ya pueden ir retirándose. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Sandra, cuídese. Gracias. Hasta luego, profesora, Profesora, cuídese. cuídese. Gracias, hijos. Hasta Gracias. luego, Gracias. Profesora, Hasta cuídese. luego. Gracias. Hasta luego, profesora. Chao, hijitos. Cuídense ustedes también. Hasta luego, profesora. Chao, hijo. Chao, profe. Chao, hijo. Adiós, profesora. Ya, hijo. Chao, profesora. Ya, hijito. Chao, profesora. Ya, está bien, chicos. Chao, cuídense. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches. profesora. Hasta luego. Buenas noches, hijo. Chao, profesora. Ya, hijo. Chao, profesora, hasta mañana, cuídese. Ya, hijita. Gracias. Hasta mañana. Chao, profesora, cuídese. Ya, hijita. Chao.